Enamórate de la radio reflexionando.com. Buenos días con cada uno de ustedes. Hoy toca un tema que está en Gálatas. Y en el tema de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo que estamos, que es 3:19 en adelante, el propósito de la ley. Como reitero, muchas veces la palabra de Dios es digna de alabanza y de gloria porque encierra mucha sabiduría. Y la palabra de Dios está hecha porque nos salva de la muerte, evita que caigamos en pecado, nos permite hacer la voluntad del Padre y nos permite vivir en luz, como hijos de luz que somos. Y esto es lo que debemos tenerlo bastante claro. Por eso el propósito de la ley. Empecemos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, a quien fue hecha las promesas y fue dada por medio de ángeles, en manos de un mediador. El mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Y sigue el texto. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Y sigue el texto, hay que leerlo. Tenemos que ir siempre analizando cada parte de la Escritura, cada parte de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Porque la ley nos salva. Entonces, el apóstol Pablo, primero lo que está mostrando es la autoridad que él tiene para hablar de la Escritura. Y la autoridad que tiene es que como seres humanos, porque no somos ángeles, tenemos que aplicarla. Nosotros tenemos las leyes de la palabra de Dios y tenemos que darle el uso humano. La ley por sí sola no puede justificar. Y Pablo, a lo largo de su redacción en esta parte de la Escritura, nos plantea dudas y las resuelve. Una de las dudas es, ¿la ley está en contra de las promesas de Dios? Acá tenemos, ¿la ley está en contra de las promesas de Dios? Y así va haciendo varias dudas. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida por las transgresiones, etcétera, etcétera. Y vamos a ir resolviendo. Primero tenemos la duda. ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve? Y hay que encontrarle una respuesta a esto. Dice que la ley fue dada a causa de las transgresiones. Entonces tenemos que un propósito es decirle a alguien, estás transgrediendo el orden espiritual. Estás transgrediendo el sentido de tu existencia como ser humano. Estás transgrediendo en tu diario vivir la relación con Dios. Quiere decir que nuestra vida tiene un orden. Tiene que seguir nosotros con un respeto a nuestra relación
con todo, con Dios, con los hermanos, con la naturaleza, porque es nuestro diario vivir. Por eso, ¿para qué sirve la ley? Esta es una transgresión, hermano. Ordénate. Es el orden espiritual y es el orden existencial. Fíjate lo profundo de esto, que no solamente es un orden espiritual que alguien podría menospreciar. Ok, digamos que lo quieres menospreciar, pero no puedes menospreciar la existencia del ser humano. Y a partir de ahí, date cuenta que hay un orden espiritual. Luego nos da a entender que si no entendemos bien este orden espiritual y existencial por el cual se dio la ley, para decir esto es una transgresión al orden espiritual y existencial, dice muy bien, en caso que no quieras entender, en caso que no quieras comprender, hay un mediador, Jesucristo. Hay un solo y único mediador, Jesucristo. Cuando nos falta entendimiento, comprensión, conocimiento, que es la causa del error de los feligreses, de los seguidores de Cristo, dice la palabra de Dios, mi pueblo peca por ignorante. Tenemos para ello la Escritura. La Escritura no es un libro que debe estar a ocultas, guardados debajo del sofá o como como un florero decorativo en una mesa, no. La Escritura, la palabra de Dios, tiene que ver, es vital para nuestro diario vivir. La palabra de Dios es vital porque lo voy a acompañar con otro versículo que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Quiere decir que si en tu diario vivir tomas tu desayuno, tu almuerzo, tu comida y otras cosas, al igual necesitamos para nuestra existencia, para nuestro orden espiritual, para nuestra vida, la palabra de Dios. Y el mediador, el que intercede por nosotros, Señor Jesucristo. La ley tiene ciertas limitaciones, porque la ley hace ver nuestras transgresiones, que estamos rompiendo el orden espiritual, nuestra forma correcta de vivir este ser espiritual que somos nosotros. Nos hace ver si estamos transgrediendo el sentido de nuestra existencia. Pero la ley no puede justificarme. Si la ley no puede justificarme, entonces es inútil. ¿De qué me sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve la ley? La raza humana, hay que entender, es creada por Dios y debe vivir de acuerdo a los mandamientos que están escritos en la ley. Repito, ¿tiene un sentido la ley? Sí, porque nos hace ver nuestras transgresiones, pero como escritas están, no hace que yo sea justo. Oye, pero el cumplirlas me justifico, sí, con la ayuda del mediador que es Cristo. Sin la ayuda del mediador que es Jesucristo no vamos a poderlas hacer. La raza humana, su papá, su mamá, sus demás familiares, hay que entender que es una gran estupidez decir que venimos del mono, de una teoría evolutiva. Es la peor burrada de varias personas que han inventado semejante estupidez ilógica, irracional, no científica, no justificada por nada.
¿Cómo puede decir que un ser humano evolucionó? ¿Evolucionó qué? Quiere decir no se fue creado. ¿Qué quiere decir? Que hay un Dios incompetente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que hay un Dios que no sabe lo que hace. No. Es un Dios que sabe lo que hace y lo hace en un instante y creó el mundo. Creó de la nada, bajo su propia inteligencia. La raza humana ha sido creada para Dios y para eso nos ha dado Dios los mandamientos, la ley. Pero, como se plantea en Romanos 3. ¿Cuál es la ventaja de ser judío o no ser judío? Y por eso tenemos que ir analizando. ¿De acuerdo? Tenemos que ver que si nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, entonces, ¿cómo me doy cuenta que si he transgredido o no? ¿Cómo me doy cuenta si estoy rompiendo mi relación con el Creador? ¿Cómo me doy cuenta si mi existencia diaria de mi modo de vivir está siendo de acuerdo o no al Creador? Entonces, para eso está la ley. La utilidad de la ley es para saber si estoy viviendo en el orden espiritual, si mi diario vivir y existencial está de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego, la ley tiene un sentido porque el fruto de la ley es hasta que viniese la descendencia. ¿Y quién es el descendiente de esta ley o profecías? Jesucristo nuestro Señor. Luego que tenemos que entender que la ley fue promulgada por los ángeles, por los ministros de Dios. Y tenemos que entender que el autor y dueño de la ley es Jesucristo. Entonces estamos viendo muchas ventajas. La primera es que me doy cuenta que la he transgredido. Entonces hay una utilidad en la ley. Me doy cuenta de las infracciones o transgresiones que estoy haciendo. Y me doy cuenta también que hay un mediador entre Dios y los hombres. Porque la ley está hecha para ver nuestras transgresiones. Y el mediador, el que aboga por nosotros, es Jesucristo nuestro Señor, que nos enseña el camino de la justicia mediante la fe, que es el que intercede por nosotros cada vez que violamos una norma. Por eso la ley tiene que ver nuestro orden de vida, tiene que ver nuestra existencia diaria, nuestra forma de vivir diaria. La ley fue dada porque tenía que decirse que los seres humanos la transgredían, pero si no hay ley, ¿qué estoy transgrediendo? Imagínense que no existiera el pueblo judío, vivirían las culturas romanas, las culturas griegas, las culturas persas, las culturas de los mongoles, la cultura de los chinos, y dirían, oye, ¿cómo estamos actuando bien? Porque ellos inventarían sus normas, sus legislaciones, con sus pensadores, con sus filósofos, con sus entendidos, con sus eruditos. Y ellos estarían pues promulgando una serie de normas para existir diariamente en armonía bajo estas normas. Dios, el creador y el autor de la vida, el creador de la raza humana, nos dice que no, que hay otra forma de estar correctamente viviendo en un orden y una armonía con Él. Por eso lo ha puesto Él, porque Él es nuestro creador. Y entonces, cuando tenemos que analizar la ley, tenemos que ver, nos hace entender cuáles son nuestras transgresiones. Las transgresiones que se cometen en pecado, en violación. Un pecado es violar la ley, transgredir la ley. Entonces,
nosotros tenemos como resultado que hay que poner una atención a nuestro grado de maldad. Nuestro grado de maldad es cómo estamos desobedeciendo la ley. La otra cosa que tenemos que entender es cuál es nuestra debilidad ante la maldad. Es decir, en qué nos falta fuerzas, en qué nos falta voluntad, en qué nos falta el dominio propio de enfrentar el pecado. El otro que tenemos que tener cuidado con la ley es nuestra concupiscencia, nuestra vanidad, nuestra imaginación y pura fantasía. Cómo estas cosas de la concupiscencia, el gustarnos demasiado la vanidad, el fascinarnos en nuestra imaginación y nuestra fantasía, cómo todos estos pensamientos que nos deleitan a nosotros son contrarios a la ley, son contrarios a la voluntad de Dios. Y eso es lo que a lo largo nos trae las frustraciones, los descontentos, las amarguras en la vida, las decepciones. Es como que, como hombre, esto es un ejemplo que puedo poner que tal chica me gusta, que ella también, en mi imaginación y en mi fantasía, ella también corresponde a estos gustos personales y deseos personales, pero que un día caminando le encuentro a la chica que está enamorada de otra persona, que es feliz con otra persona, pero en mi imaginación sucedía lo contrario, que ella correspondía a mis sentimientos. Y producto de eso, pues acabo destrozado, acabo, desanimado, desalentando o insultando a la niña esta. ¿Pero por qué? Porque en ese momento, pues yo, poniéndome como ejemplo para no ofender a nadie, inventé cosas, fantaseé cosas. Y el Señor dice, no vivas así. Si a ti te gusta una mujer, pídesela a Dios. Y Dios te dará una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. La otra cosa que tenemos la ley es que nos ve cuál es nuestro enorme nivel de ignorancia en el sentido de nuestro orden espiritual, de nuestra existencia diaria, en nuestro vivir diario, según la voluntad del Padre. Porque si nosotros no dirigimos nuestra vida de acuerdo a la voluntad del Padre, entonces estamos destrozándonos. Lo que estamos haciendo es destrozarnos. Porque no hay peor daño que el hacernos a nosotros mismos. Por eso es que sufrimos. Por eso vivimos una fantasía. Por eso hoy en día las personas, para evitar hacer algo constructivo, hacen algo destructivo. Estar bobos con los celulares. Adultos, mayores, jóvenes, niños, destrozando su vida. Este enorme y extraordinario regalo que hemos recibido de Dios, que es la existencia, que es la vida, lo estamos desperdiciando en una estupidez que se llama celular. Entonces, volviendo a esto y entendiendo bien y leyendo bien, tenemos que la ley se da para reprimir la maldad, para decir, deja de hacer lo malo, porque no solamente estás rompiendo la relación con Dios, sino que tú te estás lastimando demasiado. Y está diciendo, deja de hacer lo malo, te prohíbo hacer lo malo. Y hay que castigar el pecado y a todos los hombres que hacen el pecado. Por eso, para que el hombre evite seguir haciendo lo malo de una manera tan gigantesca, tan exponencial, será la ley.
para prohibirte a transgredirla. La ley fue creada no para el justo, sino para aquellos injustos, para aquel que le gusta hacer lo malo, para aquel que quiere hacer su voluntad, para aquel que desprecia a Dios, para ponerlo en orden, para decirle: estás equivocado, estás errado, corrige, cámbiate, como todos los hemos hecho. Si Jesucristo no interviene en nuestra vida, pues ninguno se salvaría, seguiríamos haciendo lo malo. Los hombres, de acuerdo, bien dispuestos por sí solos, se mueven para obrar bien. Los hombres normalmente, que son bien entendidos, les basta la corrección de sus padres. Y cuando ya nuestros padres nos corrigen, nosotros entendemos. Pero hay otros hombres que no les importa esta corrección, que se dan la ley y el buen consejo que dan los padres. Porque hay muchos hombres que desprecian la ley natural, que desprecian la ley de la Escritura y la palabra de Dios, sino que estos hombres creen que en sí mismos son la ley, que ellos mismos pueden dirigirse y orientarse y hacer su día a día y el sentido de su vida y su vida espiritual según ellos quieren. No quieren tener a otra norma, otra ley que sus propios pensamientos. Y ellos los van escribiendo según su palabra, y esto es hacer lo malo. Porque si el Creador y el autor de nuestra vida nos está orientando, nos está guiando bajo lo que está escrito en las leyes espirituales y de la existencia, y nosotros las transgredimos conociéndolas, estamos haciendo lo malo y llevando nuestra vida a un caos. Los hombres mal dispuestos, los que no quieren esa predisposición, necesitan ser informados de que va a padecer, va a sufrir por su propia voluntad, porque él está pecando bajo su propia voluntad. Y para que no diga nadie me dijo, está escrita la palabra de Dios. La palabra de Dios diga: no, un momentito, una cosa es que tú no quisiste, que quisiste vivir según tu voluntad, pero la palabra de Dios está escrita con la firmeza necesaria, con la fuerza necesaria, con la determinación bien clara, para que tú, que no quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Redentor, seas juzgado en el tiempo que debes ser juzgado. Y te entenderás ahí en ese momento, cuando se acabe en el final de tus días, que tu palabrería, que tu forma de pensar, que tu forma de ordenarte, que la forma de guiarte bajo tus normas, te quisiste hacer un Dios, al igual que tu padre, Lucifer. Luego tenemos que la ley se da para hacer patente nuestra debilidad. Oye, qué débiles somos los hombres. Pareciera que no, pero somos tremendamente débiles. Bueno, no queremos entender la palabra débil, que nos es compleja. ¿Qué falta de voluntad tenemos? ¿Qué falta de dominio propio tenemos? ¿Qué falta de dominio propio? ¿Qué falta de debilidad tenemos? Los hombres presumen de dos cosas, a saber, los hombres creen que dominan la ciencia. Los hombres creen que dominan la fortaleza.